Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la franja Trigo para la buena siembra. Dios prohíbe las imágenes o prohíbe los ídolos. Ese es el tema que hoy vamos a compartir. Vamos a ver si es lo mismo ídolo o imagen, ¿qué es lo que prohíbe Dios? Creo que es un tema valiosísimo para este tiempo en el que muchas veces escuchamos tantas voces por ahí que los católicos son idólatras, que ustedes esos muñecos que... Ya vamos a platicar, pero nos vamos a poner en la presencia del Señor, pidiéndole que su gracia y su misericordia esté con nosotros y que nos acompañe en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este momento que nos permite detenernos. Gracias por los medios que nos permiten escuchar tu bendita palabra. Gracias por permitirnos estar escuchándote, atendiéndote. Sabemos que un momentito puede hacer la diferencia en nuestra vida. Por eso abrimos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos que tu Santo Espíritu deje grabada la buena semilla, que luego se traduzca en frutos de bendición para nuestra vida, nuestra familia y nuestras comunidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, compartimos entonces hoy este tema en el marco, ya se acerca la Cuaresma, y dentro de la Cuaresma pues hay procesiones, hay vía crucis, hay velaciones de imágenes, hay mucho que se hace, y muchas veces en ese tiempo se acrecienta más los ataques de aquellos que pues son nuestros hermanos, porque son hijos de Dios y a la vez salieron de nosotros. Sin embargo, a veces se acrecientan los ataques. Por eso hoy queremos reflexionar sobre qué es lo que prohíbe a Dios. ¿Dios prohíbe las imágenes o lo que prohíbe son los ídolos? ¿O es lo mismo una imagen que un ídolo? Porque ahí quizás esté la confusión. De tal manera que mientras llega el simposio, porque les cuento que vamos a tener un simposio de apologética. Sí, ese lo vamos a tener el domingo 30 de marzo, pero mientras llega eso, vamos a encomendarnos al Señor y a pedirle que su bondad y su misericordia nos acompañe para que esta reflexión sea de mucho provecho. Iniciamos diciendo que las imágenes sagradas es un punto de referencia en el que muchos se apoyan precisamente para catequizar al pueblo católico. O sea, lo que para algunos es un error, ha sido por la historia un instrumento valioso para catequizar. Nos decía el difunto cardenal Rodolfo Ignacio Quesada Toruño. Decía, ¿quién le llevó a Pilatos el guacal, la palangana para que se lavara las manos? Y decía, todo el mundo le va a decir, un negrito. ¿Y dónde sacaron eso? Eso no está en la Biblia. Pero eso está de una imagen de los pasos que en la procesión de Santo Domingo va adelante del anda del Señor sepultado. O sea, la catequesis entró por los ojos. Entonces creo que es bien importante, porque para nosotros las imágenes tienen un gran sentido y un gran valor para la evangelización. Ahora, para otros, pues seguramente no entienden qué es eso. Y nos citan frecuentemente Éxodo 24. ¿A quién no le han citado Éxodo 24?
Es que mire lo que dice aquí. Si quiere lo leemos, pero usted se lo sabe de memoria porque se lo han leído muchas veces. A ver, tome la palabra de Dios. Éxodo 24 dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Palabra de Dios. Ahí está, dice. Está claro. Ahí dice, no te harás imágenes, ni de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Y ustedes tienen imágenes, imágenes de ángeles, imágenes de santos. Entonces ustedes son idólatras. Y Dios lo abomina, dicen. Pero, definitivamente, aquí hay un mensaje que tenemos que entender. Vamos a comenzar diciendo que si Dios prohíbe de lo que hay arriba en los cielos, ¿por qué en el capítulo 25 del libro del Éxodo, en el versículo 17, a ver, 25:17 del libro del Éxodo, ¿por qué dice, a ver, se los leo, construirás, Dios le está hablando a Moisés, y Dios le dice, construirás asimismo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Harás además 2 querubines de oro macizo que ocuparán los 2 extremos del propiciatorio. El primer querubín irá en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas cubiertas con ellas, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y meterás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo desde encima del propiciatorio en medio de los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Palabra de Dios. ¿Qué me dice de esto? Dios le dice a Moisés, quiero que hagas un propiciatorio, un lugar donde me voy a encontrar contigo, pero me vas a poner 2 querubines viéndose las caras encima del propiciatorio, y ahí te voy a hablar, ahí te voy a decir qué es lo que yo quiero para el pueblo de Israel. Y no que Éxodo 24 dice, no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. ¿Y dónde están los querubines? En el cielo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué Dios manda hacerlos? A ver. El capítulo 37, vámonos al Éxodo 37:6, porque aquí no nos podemos detener. Éxodo 37:6 dice, aquí está el momento en el que se están ejecutando las órdenes de Dios. Dice Éxodo 37:6. Después hizo un propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio de largo y de codo y medio de ancho. Fabricó igualmente 2 querubines de oro macizo. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines iban formando un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Los querubines tenían las alas extendidas hacia arriba y con ellas cubrían el propiciatorio. Estaban colocadas el uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Palabra de Dios. Ya se lo leí porque lo que Dios manda hacer a Moisés, Moisés lo ejecuta. Bueno, vámonos ahora al momento en el que Salomón está construyendo el templo. A ver, aquel templo del que Dios tomó posesión, ya lo vamos a leer, y dijo, me encanta, me gusta, aquí toda oración que se escuche que se haga va a ser escuchada. A ver, libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 23. A ver qué dice.
Libro primero de los Reyes, capítulo 6, versículo 23, nos habla de cómo se construye el templo, nos dice la Sagrada Escritura. Capítulo 6, les dije, versículo 23. Talló, ¿ya lo encontraron? Bueno, sigamos pues, 6, 23 al 30, del libro primero de los Reyes. Talló en el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura. Un ala de un querubín medía 5 codos, y 5 codos también la otra ala. 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. El segundo querubín medía también 10 codos. Los 2 querubines tenían las mismas medidas e idéntica forma. Un querubín medía 10 codos de altura, y lo mismo el segundo. Colocó los querubines en medio del recinto interior. Los querubines tenían las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro. Ala con ala, revistió de oro puro los querubines, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos abiertos. Recubrió de oro el pavimento del templo, del santuario y de la nave. Palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía el templo que construye Salomón? Allá en el santuario, un querubín, otro querubín, oro. Y bueno, no nos vamos a detener. Solo para decirles que cómo es eso, ¿verdad? Si Dios dice no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, pero Él manda a hacer querubín, Moisés lo hace, Salomón lo hace, pero no solamente eso, vámonos a Números capítulo 21. El libro de los Números en el capítulo 21 dice en el versículo 6. A ver, este es el momento en el que el pueblo de Israel cae en rebeldía. Y entonces pasa esto. Les leo libro de los Números, capítulo 21, versículo 6. Envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían a la gente. Murieron muchos israelitas. El pueblo fue a decir a Moisés: hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti. Intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Moisés fabricó una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y cuando una serpiente mordía a un hombre, si éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Palabra de Dios. ¿Dónde vive la serpiente? Abajo, debajo de la tierra. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Porque el pueblo está muriendo, porque las serpientes lo muerden y se mueren por su rebeldía. Era una peste. Y entonces Dios le dice: te vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en alto en un palo. Y si alguien es mordido por una serpiente, que la mire y se va a sanar. Y así pasaba. O sea, Dios no solo manda a hacer querubines, manda a hacer serpientes. Y lo que es peor, serpiente milagrosa. Milagrosa. Porque el que lo miraba quedaba curado. A ver, sigamos, porque no tenemos tiempo ahora para detenernos tanto, pero vaya usted poniéndole atención. El libro primero de los Reyes 7:24. A ver, libro primero de los Reyes, capítulo 7, versículo 24. Volvamos a la construcción del templo. ¿Qué dice? Dice: debajo del borde habían calabazas todo alrededor, que daban vueltas al mar a lo largo de 30 codos. Eran 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaban sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte y 3 al oeste, 3 al sur y 3 al
Sobre ellos se sentaba el mar, quedando las partes traseras de los bueyes mirando hacia el interior. Medía 1 palmo de espesor y su borde se parecía al cáliz de la flor de azucena. Tenía una capacidad de 2000 medidas. Cubrió también las 10 basas de bronce con 4 codos de largo, cada una 4 de ancho y 3 de alto. La estructura de las basas consistía en una serie de paneles que estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre listones habían leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones por encima y por debajo de los leones y de los toros habían volutas de metal labrado. Palabra de Dios. Bueno, detengámonos un poquitito aquí. No te harás imagen, como decía Éxodo 24, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra. Pero Dios manda hacer querubines, Moisés los hace. Salomón pone en el templo querubines, pero además de eso, dice que estaba decorado, habían bases y luego dice que habían caras de leones y caras de bueyes. ¿Y dónde viven los bueyes y los leones? En la tierra. ¿Y dónde vive la serpiente de bronce que Dios mandó hacer a Moisés? Debajo de las aguas. Entonces, a ver, ¿sabe qué es lo mejor? Segunda de Crónicas 7:11. A ver, búsquelo. Esto está hermoso. A mí me encanta este tema porque, hermano, es que es fácil decir un montón de cosas cuando no se lee la palabra, pero cuando meditas la palabra, todas las dudas que te dicen los hermanos no católicos, aquí están contestadas en la palabra de Dios. Dice Segunda de Crónicas 7:11. Oiga, está hablando del templo que construyó que construyó Salomón con bueyes, con querubines, con toros. Ok, ¿qué dice? Segundo libro de las Crónicas 7:11. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto fue su deseo hacer tanto en el templo de Yahvé como en su propia casa, se apareció Yahvé a Salomón por la noche y le dijo: he oído tu oración y me he elegido este lugar como templo de sacrificio. Si yo cierro el cielo y no llueve, si yo mando a la langosta devorar la tierra o envío la peste entre mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, yo les oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado este templo para que en él permanezca mi nombre por siempre. Ahí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Palabra de Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! El templo tenía imágenes de querubines, de toros, de bueyes. Dios mismo le dice a Salomón: este templo me encanta, así lo quería, aquí van a estar mis ojos. Cuando haya alguna situación difícil por la rebeldía del pueblo o por lo que fuese, y mi pueblo viene y se humilla, yo lo voy a oír, lo voy a perdonar y lo voy a sanar. Aquí van a estar mis ojos, la oración que se haga aquí va a ser escuchada. Yo me he elegido este templo. Entonces, si a Dios le gustó y ese templo tenía imágenes, entonces, ¿por qué prohíbe? Ahora vamos al otro punto, hermano. Es que, mire, el problema de no ser católico es agarrar un texto, sacarlo del contexto y agarrarlo de pretexto. Porque si usted se va nuevamente al libro del Éxodo 24 y tan solo me lee el versículo 2 y 3, que dice, con el contexto está contestado, hermano, lo que ahí dice. Fíjese lo que dice Éxodo 20. 2. Yo soy Yahvé tu Dios que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, debajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Ya lo habíamos leído.
palabra de Dios. Dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. En el contexto, acuérdense que la Biblia no se escribió en capítulos y en versículos. La Biblia era un rollo, hermano. El que se haya escrito en capítulos lo debemos al cardenal Esteban Lantón. Y el que se haya escrito en versículos lo debemos al sacerdote Santos Pagnini. Entonces, aquí hay que leerlo de corrido. No hay que extractar el párrafo, el versículo y hacerlo decir lo que no dice. Lo que Dios está prohibiendo en Éxodo 24 es no hacer imágenes de otros dioses, porque eso sí es idolatría. Por eso, cuando el pueblo de Israel había comenzado ya no a ver un signo de salvación en la serpiente, porque la serpiente era signo de salvación. San Juan 3, 14 y 16 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado al Hijo del Hombre para que todo aquel que crea en él no perezca. Entonces era signo de Jesús. Pero cuando el pueblo ya no vio un signo de la presencia de Dios, de la salvación de Jesús, de Dios, entonces dice segundo libro de los Reyes 18, 1, 4. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 1 al 4, se los leo aquí. Dice que ya el pueblo de Israel se había equivocado. Segundo libro de Reyes 18, 1, 4. En el año tercero de Oseas hijo de Elá, el rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía y era hija de Zacarías. Hizo lo que agrada a Yahvé exactamente como su antepasado David. Él fue quien derribó los santuarios, derribó las estelas y cortó los postes sagrados. Hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor. La llamaban Nehustán. Palabra de Dios. Cuando aquella serpiente el pueblo la convirtió en ídolo, entonces el Señor la mandó a destruir a través de Ezequías. Porque Dios lo que no quiere son ídolos. Ahora yo le voy a dar unas citas. Siempre que la palabra de Dios habla de no tener imágenes, de no hacerte imágenes, que son mudos, que son palos, que después se queman, siempre, antes o después, 5, 10, 15, 20 versículos antes o después, está dicho que lo que Dios no quiere son ídolos. Porque ídolo es todo aquello que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Ídolo puede ser el dinero, ídolo puede ser un televisor, un celular, ídolo puede ser incluso una persona. Hay gente que idolatra a las personas. Usted me va a leer despacio, allá en su casa. Léame Deuteronomio 5:7. Y ahí dice, no tendrás otros dioses. Siempre que habla de imágenes, habla de no tener otros dioses. Léame Isaías 44, del 9 al 17, ahí está dicho, no quiero que tengas otros dioses. Habla de las imágenes, pero antes dice, no vas a tener otros dioses. Léame igual Jeremías 10, 1 al 8, es la misma historia. Dios entonces lo que prohíbe no son las imágenes, lo que prohíbe son los ídolos, porque ídolo es una persona o una cosa, algo o alguien que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. El diccionario de la Real Academia Española, cuando habla de ídolo, dice que es imagen de una deidad, objeto de culto. O sea, deidad, Dios. También dice persona o cosa amada o admirada con exaltación. O sea, la pones en el pedestal, la estás endiosando. También dice adoración que se da a los ídolos. Fíjese, a los ídolos. El diccionario de la Real Academia no dice a las imágenes. Porque las imágenes son íconos que representan hombres y mujeres que vivieron santamente. O imágenes de Jesús que nos muestran diferentes momentos. Y por lo tanto, esos para nosotros no son ídolos. Colosenses 3:5 dirá,
hay que hacer morir la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, que es una idolatría. ¿Cuántos hoy idolatran el sexo? Idolatran el mismo trabajo, el deporte, una mujer, un amigo, una fiesta. Hermanos, que Dios nos ayude y que sepamos nosotros que si leemos el contexto un poquito antes y un poquito después, vamos a encontrar que Dios lo que prohíbe es no tener o tener, mejor dicho, imágenes de otros dioses, no imágenes como las tenemos en la iglesia, que son representaciones ya sea de Jesús, de la Virgen María o de santos. Entonces Dios no prohíbe imágenes, sino los ídolos. Ya lo vimos bien claro, que Dios mismo por eso le agradó el templo que tenía imágenes. Que Dios nos ayude para que no nos confundamos y que no caigamos en la trampa del diablo, que quiere que quitemos las imágenes porque ellas nos hablan de Jesús, y que en vez de una imagen pongamos un perro, que pongamos un caballo o que pongamos una actriz, porque el diablo no quiere que tengamos en la casa nada que nos hable de Dios. Esas son las trampas del diablo. Las imágenes son un grito a todo el mundo diciendo: Dios te ama, Dios existe, Dios te espera. Que cada uno de nosotros más bien las usemos para evangelizar. Pedimos a Dios que por la intercesión de la Virgen María nos bendiga y nos guarde y nos haga católicos, que entendamos que no es las imágenes, sino la idolatría lo que Dios prohíbe. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por esta enseñanza que nos ayuda a entender lo que cada uno de nosotros en nuestra fe, en nuestra práctica tenemos, y que es valioso para la evangelización y para entender los misterios sagrados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, en los segunditos que nos quedan, acuérdense que este domingo 2 de marzo, tenemos el taller Cómo orar por sanación. En la segunda parte la vamos a hacer de 2 de la tarde a 6 en la Casa San Benito, séptima calle y primera avenida, zona 1, 135 es la ofrenda. Ahora les doy el número de WhatsApp para que se inscriban porque es cupo limitado. Todavía se pueden inscribir en el curso de animadores de asamblea. Hermano, está preciosísimo. Usted va a aprender. Como son virtuales, no se va a perder ninguna enseñanza porque ahí está archivada la enseñanza para que usted que se inscriba la pueda recibir. Igual es el curso Sanando las heridas de la vida. Y no se olvide que el sábado 22 de marzo iremos a Esquipulas para vivir la experiencia de la peregrinación en el año jubilar y poder ganar la indulgencia. Iremos en buses Pullman con aire acondicionado, 300 quetzales. Nos iremos a las 3:30 de la mañana y regresamos ese mismo día, sábado 22 de marzo. Escriba al WhatsApp 59 49 90 45 o llame en horas hábiles al 22 51 22 47. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo 2253 37 35 y 56 o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.